Buenas. Pues esta tarde os hablaremos del Ferrari California, que es un post que hicimos en 2011. Lo hemos vuelto a recuperar, hemos vuelto a hacer la entrada, entre comillas. La hemos remodelado un poco, hemos colgado algunas fotos nuevas, pero que sepáis que es una entrada del 2011. Es historia de la automoción, porque realmente ha ido evolucionando ese modelo hasta nuestros días. Ahora mismo actualmente el modelo ese se llama Ferrari Portofino, no tiene nada que ver, bueno, sí que tiene que ver con el California, y el California como tal pues es el origen de todo eso que ha ido desarrollándose a lo largo de la historia. Pero bueno, el origen de todo era un Ferrari, decían las malas lenguas y la prensa especializada del momento y tal, que bueno, era un Ferrari, pero porque tenía el símbolo, pero que realmente tampoco parecía un Ferrari, porque era mucho más mazacote de lo normal y tal. Les tengo que dar la razón, pero yo vi uno en persona y realmente, pues bueno, es un Ferrari en toda regla. Se escapa un poco del típico Ferrari afilado al que estábamos acostumbrados, pero realmente es un Ferrari en toda regla. O sea, lo único que, bueno, estaba destinado a un mercado concreto que era el 50% mujeres y hombres. Era un Ferrari de acceso, era un Ferrari, bueno, de acceso entre comillas, porque costaba casi 200.000 pavos, concretamente 198.000 euros. En el 2011 era mucho dinero, ahora también, pero en el 2011 era bastante más dinero al cambio. Y era el Ferrari de acceso. Luego tenía hermanos mayores, como en los que se basaba algo, como podría ser el Ferrari 430 Italia. Algunos, los más puristas, lo preferirían, o el Mercedes SL 500, o AMG, o el Aston Martin DB7 Vantage, que era lo mismo, más o menos, no lo mismo, o sea, no tenían nada que ver las marcas, pero era el típico biplaza descapotable, Gran Turismo, etcétera. Ferrari pretendía con el California hacer lo mismo. Pretendía ser un coche para un gentleman driver de los de toda la vida. Y bueno, pues lo consiguió relativamente. A ver, era un Ferrari, era un Gran Turismo, era descapotable, era biplaza, en el interior tenía unos materiales excepcionales, como bien podría ser el cuero, como bien podría ser el aluminio, diferentes materiales que sí que notábamos que era un Ferrari. Pero por ejemplo, el equipo de infocio táctil, la pantalla, pues provenía bueno, de otros modelos un poco más mundanos, como podrían ser los modelos de Chrysler, los modelos en ese momento de Dodge, yo qué sé, o sea, eran modelos americanos, la pantalla deslucía un poco el interior, no era, o sea, era el típico Ferrari por todo lo demás, pero justamente la pantalla pues deslucía un poco, porque venía de coches más mundanos. Bueno, era una curiosidad ese vehículo. Por lo demás, tenía un motor delantero, en este caso, no trasero, ni central, ni nada por el estilo. En este caso era delantero. Era un 4300 con 460 caballos y realmente era un Ferrari, pero era el Ferrari de acceso. O sea, ningún coche o muy pocos coches que no fuesen deportivos podrían adquirir una potencia de 460 caballos. Eso le permitía al Ferrari California alcanzar el 0 a 100 en 4 segundos aproximadamente, pillar una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora. Ahora es impensable, pero antes no se podía, nunca se ha podido. Pero bueno, podría conseguirlo en ese momento. Y bueno, pues tener un equipamiento, pues como bien digo, bastante dotado. Fue el origen del famoso magnetino que hoy en día existe en los Ferraris, en nuestros días. En los Ferraris, yo lógicamente, pues no tengo un Ferrari, no tengo el magnetino. Pero, pero fue más o menos uno de los orígenes del magnetino. Y ese magnetino, pues cuando lo poníamos en modo confort, pues el coche se comportaba como una berlina, un coche confortable, un coche que se comía todo tipo de irregularidades del terreno, etcétera.
Y no era un todoterreno, era tracción trasera, pero bueno, se comía todo tipo de baches que podríamos encontrar en el asfalto y dentro mm, no notábamos absolutamente nada. Con ese magnetino podíamos cambiar al modo Sport, por ejemplo, y ya se endurecía bastante más la dirección, los amortiguadores, que eran en algunos casos hidráulicos, se endurecían electrónicamente. Había ciertos matices que destacaban en el motor también, que era más activo, y había ciertos matices que destacaban que estábamos en el modo Sport. No era incómodo, porque realmente no era un coche incómodo, bajo ningún concepto, pero bueno, en el modo Sport se notaba que era mucho más activo el vehículo que en el modo Confort, pero que por medio del magnetino pues podíamos activar diferentes métodos y medios de conducción. En el modo Sport, por ejemplo, la verdad es que era ciertamente o relativamente deportivo. Teníamos una caja de cambios automática de 7 relaciones con una función que se llama Launch Control, que solamente la podíamos activar con el modo Sport activado, con el ESP desactivado, etcétera, para que no patinen las ruedas del coche y que tengamos toda la potencia disponible en el eje trasero. Y lo teníamos disponible en el modo Sport. Y luego para los más nostálgicos, pues teníamos una caja de cambios manual de 6 relaciones. O sea que teníamos la posibilidad de montarla de forma manual con 6 relaciones o de forma automática fabricada por el especialista G-Track de 7 relaciones. Era no por los opuestos, porque realmente era el mismo coche, pero bueno, el funcionamiento era bastante diferente entre sí. La verdad es que era un coche, yo le vi en persona y las fotos no lo hacen justicia, es un coche que me impresionaba al verlo, ya no porque fuese un Ferrari, sino porque realmente impresionaba, no era el típico Ferrari afilado y tal, pero era un gran turismo, era un vehículo a tener muy en cuenta. Y en la época, pues la verdad es que, bueno, existían, pero no había tantos, y Ferrari pues quería su trozo de pastel con este vehículo. Luego, al cabo de los años, ha ido dando paso a diferentes modalidades, por decirlo de alguna forma. Empezó con el California Turbo, del que hablaremos más tarde. Luego el Portofino. Y ahora me parece que han sacado uno, que se llama el Ferrari Roma. Y han sacado hace nada, recientemente, una versión descapotable que yo entiendo y supongo que será la versión de acceso, aunque en vez de 460 caballos tiene, me parece que 600 y pico. Es una barbaridad de coche, pero bueno, es la evolución. Pero todo empezó con el California, del que os hablamos en estos momentos.